Y lo vamos a hacer con un amigo de la casa, el consultor y experto en emergencia y en gestión de riesgo, Michel Delerve, que nos acompaña otra vez en el estudio de CNN Tiempo. Gracias, Michel, por estar otra vez en el programa. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esperando comer unas ricas sopaipillas pasadas, porque al menos para mí tienen que ser pasadas. Ya, o sea, el sistema frontal, las precipitaciones también están asociadas necesariamente, independiente de todo el trabajo, porque yo sé que aumenta mucho tu carga laboral en estos días de sistemas frontales y emergencia, está acompañado también de sopaipillas. Obvio, Por supuesto. obvio. La caloría no solamente es a partir de la estufa, sino que también a partir de otros tipos de elementos que también nos dan un poquito más de energía y satisfacción también. Exactamente. Michelle, entremos en materia. ¿Cómo has observado la emergencia, el sistema frontal que estuvo presente durante las últimas horas, pero también haciendo la proyección respecto a lo que se nos viene para el fin de semana que tenemos por delante? La verdad es que hemos estado con una temporada otoño y ahora ya invierno que nos recuerda que existe el clima extremo. ¿Y por qué te lo señalo? Porque pareciera que hemos ignorado esa parte del fenómeno del cambio climático y nos hemos concentrado mucho en el análisis del fenómeno, de la discusión incluso a veces negacionista. Pero la verdad es que hace ya, yo te diría que cerca de 2 décadas, sabemos que el cambio climático, una de sus expresiones es clima extremo. Lo hemos conversado en el verano, olas de calor y otros tipos de elementos con altas temperaturas, pero también tiene que ver con estas temporadas, con las lluvias muy intensas en corto periodo de tiempo que ponen al límite a nuestros sistemas. Exactamente. Hemos dicho en otras oportunidades en el programa que la crisis climática, el cambio climático, los eventos meteorológicos en general, cada vez más condicionan las decisiones de la autoridad, de la política en definitiva. ¿Qué tipo de decisiones crees que en Chile todavía falta condicionar a través del evento meteorológico? ¿O qué decisiones crees tú aún están al debe que consideren precisamente este tipo de contingencias? Si nos vamos al aquí y a la hora, podemos pensar que una de las noticias más comunes que estamos viendo en las semanas pasadas, que veremos incluso en los próximos días, son las alertas y por lo tanto sistema de comunicaciones, monitoreo, alerta e información. Y en el ámbito meteorológico, lo vimos con un tornado recién, es clave tener una red de radares meteorológicos, algo que debo señalarte. ¿Es muy caro que podamos llegar a tener radares? A ver, la pregunta es cuál es el costo-beneficio y por lo tanto probablemente estamos hablando de que el beneficio es sumamente alto en una tecnología que no es nueva. Este es un tema que se ha planteado por lo menos hace una década en Chile, pero que todavía no la asumimos. Y por lo tanto tampoco estamos hablando de tecnología de última generación. Sí, es que por eso te lo pregunto, te decía anteriormente si es muy caro o no, porque de alguna u otra forma, considerando los eventos que hemos tenido, no solo este año, sino también en otras oportunidades, en años anteriores, con eventos de similares características, por ejemplo, respecto a lo que finalmente la Dirección Meteorológica señala fue un tornado en el centro-sur de nuestro país, me parece un poco insólito que al menos no se haya analizado la situación o al menos no se cuente con algunos de estos radares. Yo creo que ahí nos pasa la cuenta la fragmentación de nuestro sistema de emergencia, donde cada institución funciona por su lado. Y volvemos entonces a que nos falta tener una institución de emergencia que básicamente vea el bosque en su conjunto y por lo tanto se comprenda que hay decisiones que son de Estado. Y quizás hacer una bajada muy práctica de estos radares no solamente implica mejores pronósticos meteorológicos, Así es. lo mejor es que nos permite información en tiempo real. Es decir, cuando tenemos un fenómeno como lo que vimos el tornado, pero también con lluvias extremas, nos permite tener información. Información nos implica poder construir inteligencia en tiempo real. Y ya no estamos dependiendo de estos modelos más bien de orden matemático que vemos a veces con 5 o con 7 días de anticipación. Aquí, para la alerta, la evacuación, necesitamos información en tiempo real, tan útil como lo son las imágenes satelitales, que incluso lo hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de incendios forestales. Exactamente, Michel Delerve. Estamos conversando sobre lo que fue el sistema frontal anterior, pero también haciendo la proyección respecto a lo que se viene para el fin de semana que tenemos por delante. Y antes de hablar de Isla de Maipo, que también ahí hay mucho que analizar, quisiera preguntarte algo bien concreto. Si hubiésemos tenido radares, ¿hubiésemos sabido con 15 o 20 minutos de anticipación, por ejemplo, la llegada de este tornado? Probablemente no tanto tiempo, pero sí habríamos tenido con algunos minutos. Debo decirte, por ejemplo, una experiencia personal. Haber estado en Washington con mi teléfono y uno recibe la alerta y a los pocos segundos empieza a ver esta nubosidad que es realmente tenebrosa,
O sea, cuando uno está de día... ¿Pero cuánto tiempo antes, por ejemplo? Estamos hablando probablemente 1, 2 minutos antes de que empiece el fenómeno. Luego Ya, pero tiene... eso igual, perdón que te interrumpa, Michelle, requeriría que la familia, por ejemplo, que reciba una alerta de esas características, en 1 o 2 minutos sepa qué hacer. Exactamente, y por lo tanto llegamos al encadenamiento de que no sacamos nada con tener sistema de alerta incluso si no tenemos preparación comunitaria. Porque la alerta es un sistema de estímulo-respuesta. Es decir, yo lanzo la alerta, entrego información, pero las personas están condicionadas previamente para reaccionar. Y por lo tanto estamos hablando de un sistema que tiene que ir encadenado desde la base hacia arriba. Y hacia arriba está la alerta, hacia la base está la preparación comunitaria. Exactamente. Bueno, yo te decía anteriormente, tenemos imágenes de Isla de Maipo que vamos a revisar nuevamente. Son casas que se vieron súper afectadas con las últimas precipitaciones, con inundación, como lo vemos en la imagen. Para que se hagan una idea, casas que tienen un valor comercial más o menos de entre 150 a 200 millones de pesos y que además cuentan con todos los permisos, obviamente, por eso fueron vendidas. Ahora bien, ¿qué aristas se ponen sobre la mesa? ¿Qué discusiones se abren luego de una situación así? Yo creo que aquí se abre una discusión que ya debería haber estado abierta desde el año pasado con el socavón y los socavones que hemos tenido en la zona de Viña del Mar, Concón, ¿cierto? Donde básicamente tú, yo y quienes nos ven, cuando compramos una casa hacemos un acto de fe. Así es. Ese acto de fe no viene primero sobre la constructora, sino que viene sobre la base del Estado. Que entrega los permisos. Que entrega los permisos. Permisos que nos permiten lograr un crédito hipotecario, que nos permite tener un seguro asociado a ese crédito hipotecario. Y además es un acto de fe sobre cosas que nosotros no somos capaces de ver, como por ejemplo, ¿cumple con norma sísmica o no? Los colectores de agua lluvia, Tú agua no los servida. ves, claro. No los vemos. Nos vamos a enterar y nos enteramos finalmente en este tipo de situaciones. Entonces, creo que aquí hay una corresponsabilidad muy clara. Primero es del Estado, porque nosotros como ciudadanos hacemos un acto de fe y el Estado nos debe responder garantizándonos de que eso que está ahí se ha construido primero para salvaguardar nuestra seguridad personal, que es el bien superior que hay que proteger. Y en segundo lugar, incluso, en mi opinión, si es que esto tuviese una responsabilidad de las empresas constructoras, no deberían ser los ciudadanos los que deberían ir en contra de la constructora en este caso. Debería ser el Estado. Y el Estado proteger este bien superior que es la vida y la salud de las personas, haciéndose cargo de las consecuencias que tienen, pero de manera inmediata, sacando a las personas de ahí, dándoles cobijo, protección y bienestar, estableciendo un resguardo de sus bienes y obviamente estableciendo las medidas de corrección inmediata y posteriormente, entonces, si hay corresponsabilidad con el sector privado, Exacto. establecer las medidas legales que corresponden. Bueno, y no nos olvidemos también que lo conversamos fuera de micrófono, la potencial crisis sanitaria que se puede desatar también luego de imágenes como esta. Estamos hablando de aguas servidas, ¿no? Eso es muy importante, porque básicamente volvemos a lo que señalábamos recién, ¿no? La importancia de la preparación comunitaria, de esta suerte de condicionamiento, de decir, básicamente, aquí hay una inundación. Primero, cuando tenemos este tipo de inundación, debemos asumir que hay aguas servidas hasta que se compruebe lo contrario, o aguas contaminadas, porque eventualmente no tendría que ver con solamente el sistema más bien de agua servida, desechos biológicos, fecas básicamente, sino que podrían haber también otro tipo de aguas que provinieran de algún lugar donde hay, por ejemplo, elementos químicos. Pero básicamente cuando hay inundación, nosotros como comunidad debemos asumir que esas aguas están contaminadas hasta que se me demuestra lo contrario. Y ahí hay dos elementos. Uno, saber cómo actuar, alejarnos del lugar, proteger nuestra vida y después, cuando por ejemplo ha pasado la lluvia, saber qué hacer. ¿Podemos hacer algo? ¿Debemos entrar a nuestra casa y exponernos a esa contaminación? ¿O debemos básicamente tomar otras medidas de resguardo? ¿Basta con solamente pasar un paño con cloro? ¿O en realidad estamos hablando, como en estos casos, de una verdadera sanitización de la estructura Y eso tiene por un completo? costo.
¿Quién lo Y paga? exactamente. Exactamente, Michelle. Bueno, hablemos también de lo que ha sucedido en el centro sur de nuestro país. Yo te contaba que durante las últimas jornadas hemos estado conversando con diferentes alcaldes que representan esta zona de nuestro país. Y, por ejemplo, la alcaldesa de Arauco nos señalaba hace algunas jornadas atrás que cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, va a visitar la zona afectada por el sistema frontal, ella como alcaldesa de Arauco le dice: presidente, necesitamos 5 kilómetros de contención para evitar desborde de río. Una solución de esas características mejoraría con creces la experiencia de la comunidad ante eventos meteorológicos de estas características? Yo tomaría dos elementos. Probablemente la alcaldesa hace eso presionada por la contingencia, probablemente a partir de sus equipos técnicos, pero la verdad es que es sumamente complejo hacer ese tipo de propuestas, creo, en medio de la contingencia, porque además hay mucha ansiedad y preocupación y temor de la comunidad. Pero ese espacio se genera porque el Estado ha olvidado hacer su trabajo de proyección de corto, mediano y largo plazo. Lo conversábamos antes de entrar a cámara, O ¿no? sea, hacer una contención de 5 kilómetros es una solución de corto plazo. Y quizás técnicamente no sea viable. Pero eso no lo sabemos porque básicamente los equipos más potentes desde el punto de vista técnico requieren un tiempo de evaluación, pero requieren también, para nosotros es un poco como la norma sísmica, ¿no? Nosotros hoy día confiamos, pero la norma sísmica no es un proceso que sale de un momento a otro. Tiene que haber estudio, tiene que haber ciencia, tiene que haber conocimiento. Pero el tema es que cuando llegamos a hacer las propuestas en medio de la catástrofe es sumamente complejo porque además genera expectativa en la comunidad. En este caso, ese espacio se genera porque el Estado en su conjunto ha perdido la iniciativa y no ha tomado las medidas acordes pensando en el mediano, largo plazo, como si fue hace algunos siglos atrás el río Mapocho o la construcción del centro de Santiago, por ejemplo. Bueno, que lo conversábamos también anteriormente. Y dos preguntas en una, Michelle. ¿De qué depende, por ejemplo, que un determinado río o un determinado territorio sea apto o no sea apto para hacer un muro de contención que evite un desborde? Y por otro lado, pensar en canalizar, ¿es algo más bien utópico considerando el valor que tiene? ¿O se podría llegar a una solución así que sea mucho más efectiva y mucho más duradera en el tiempo? Aquí no hay sí y no que sean definitivos. Un ejemplo es el canal Santa Marta, por ejemplo, que hoy día ha tendido a ser mitigada su situación, pero que va a ser canalizado y va a haber una inversión, va a haber una obra importante de mucho dinero. El tema es que eso no se puede hacer y uno no podría pensar que no se puede hacer en todo el país. Por lo tanto, hay que ver la viabilidad económica, el impacto social, el impacto económico, incluso en el territorio, respecto de las actividades que hay. Y ahí tomar decisiones. Pero ¿sabes qué? Aquí nos falta un poquito también entrar ya a planificar, a generar algún grado de ordenamiento de esta certeza previa y en materia de lo que es el ámbito rural. Nosotros lo tenemos más bien en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural todavía hay mucha falta de información y lo tenemos bastante abandonado. Y eso es porque nuestro sistema es muy centralizado. Exacto. Entonces, mientras y más finalmente lejos todo está esto de la son urbe, decisiones políticas. Exacto. Y sabemos todo lo que conlleva aquello. Así es. Y por lo tanto, mientras más lejos de la capital estamos, más débil es nuestro sistema. Pero yo te diría, lo que señala la alcaldesa, yo te diría que no es un sí ni un no absoluto. Lo importante acá es que se tomen las medidas y que no nos pase lo que habitualmente ocurre. Es que se acaba la lluvia y se acaba la emergencia. Exacto, exacto. Yo creo que ya basta de ese paradigma que nos ha acompañado tanto tiempo. De hecho, nosotros en conversación con ella quedamos ahí, por supuesto, muy pendientes del avance que puedan tener estas medidas que ella puso sobre la mesa y se las entrega a la primera magistratura del país, el presidente de la República, Gabriel Boric. Te quiero agradecer, Michelle, por venir otra vez al estudio. Finalmente, todo lo que hemos conversado se resume en planificación territorial, en cómo construimos ciudad. Ha habido avances, por ejemplo, en nuestra capital, pero como tú señalabas anteriormente, ha llegado la hora también de poner mucho, pero mucho hincapié en los sectores rurales. Muchas gracias, Michelle, otra vez. Muchas gracias a ti. Solo señalar algo. ¿Te fijas cómo cuando hablamos de los principios, de los elementos de fondo, se repiten en la lluvia, se repiten ante las catástrofes de incendios forestales, se repiten ante diferentes tipos de emergencias y ahí tenemos una deuda y creo que esa deuda principalmente es del Estado? Ha llegado la hora de saldar aquella deuda. Muchas gracias, Michelle, otra vez.